Yo sé que tienen frío porque yo tengo frío. Y yo soy de Durango y cuando un duranguense tiene frío, es que está haciendo frío. Ahí estamos más acostumbrados al frío, pero que Reynosa. Yo en realidad he estado en Reynosa docenas de veces y nunca he tenido frío. Pero esta vez estamos en tiempos diferentes, ¿verdad? Amén. Yo, después de ver esta... Gracias por quitar esto. Gracias. Escuchar a este hermano hablar me conmovió mucho porque cuando todo eso pasó, yo era adolescente y luego en 1956, los años que él estaba mencionando, yo fui a San Antonio, Texas, al Instituto Bíblico, y allí descubrí el libro, ¿cómo se llama en español? Through Gates of Splendor. Es like, ¿cómo? Ustedes lo oyeron, ¿verdad? Escrito por la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot. Y este fue la primera vez que yo había sentido una atracción a la obra misionera. Y fue allí en San Antonio, tuvimos clases de misiones, había misioneros visitando todo el tiempo. El fundador de la escuela era misionero en Japón. Y este es donde Dios empezó a hablarme. Y cuando vemos ahora, yo recuerdo cuando todo eso pasó, ya lo llamó la obra misionera a la atención de todo el mundo, esta historia. Pero Dios empezó a mover en mí también. Y aunque yo no he tenido las cosas pasar en mi vida que pasaron en esta situación, yo he tenido algunas cosas en mi vida también que esta historia me ayudó a sobrepasar. Un hermano, yo no voy a tomar dos, por favor quítenmelo, no me gusta esta foto, así que ustedes ya lo vieron, ya saben quién soy, ya no hay necesidad de ponerlo allá, sí, gracias. Pero un hermano que me ha estado haciendo el transporte del hotel para acá, estaba un poco confundido en la llegada ahorita y yo dije, pues yo voy a aclarar algunas cosas con ustedes. Muchos de ustedes ya saben la historia, pero voy a tomar 2 minutos para que usted sepa, porque yo tengo un apellido diferente al apellido de mi hijo Marcos. En 1962 llegamos a Durango, México. En 1964 mi primer esposo, Jerry Witt, primero, falleció en un choque de avioneta en el estado de Zacatecas. Era una situación, no como le dije, no como el que pasaron los hermanos en Ecuador, pero era una situación bastante difícil. Si quiere saber más, puede comprar el libro y leerlo, ya lo tengo. Lo insensato de Dios se llama. Pero tuvimos 3 hijos, varones, Jerry, Marcos y Felipe. Jerry tenía 4 años, Marcos tenía 2 años, Felipe tenía 7 meses cuando eso pasó. Pero sí fueron tiempos he estado muy emocionado por todo eso que ha estado pasando, así que ya me voy a controlar, no se preocupen, sí voy a predicar, Pero yo decidí quedarme en Durango y seguir con la obra que Dios nos había dado para hacer, y eran tiempos bastante difíciles, mucha confusión, mucha duda, pero yo sabía, y mi papá y mamá me apoyaron en todo lo que ellos pudieron, y supimos que era la mano de Dios que me había causado hacer esta decisión de regresar, porque Dios estaba bendiciendo y estaba haciendo mucha obra.
Pero a los 3 años y medio, después de la muerte de Jerry, Dios envió al soltero más buscado en el oeste, tocando a la puerta principal de mi casa en Durango, México. En Durango, México. Y él estaba buscando, ya tenía 8 años haciendo viajes a México, tratando de hallar un ministerio y una esposa. Y allí, en junio de 1967, él encontró esposa, encontró ministerio y 3 hijos al mismo tiempo. Muy bendecido el hombre. A nosotros nos nacieron gemelas, Nolita y Lorena. En caso de que ustedes han visto todas las grabaciones, primeros de Marcos, las muchachas eran las voces al fondo, Nolita y Lorena. Y si alguno de ustedes están familiarizados con el ministerio de Cualo Zamorano, él es mi yerno y está casado con mi hija Lorena. Así que ahí está la historia. Por eso ya saben, porque yo tengo un apellido diferente y cuando nacieron mis hijos, y vamos a seguir adelante con el tema de esta plática, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Yo soy maestra y cuando yo hago una pregunta, quiero una respuesta, ¿sí? Si no, le voy a dar un 0 y vas a reprobar y tener que escucharlo otra vez hasta que saben responder bien. ¿Estamos bien? Sí. Amén. El hermano en el programa, él da más o menos lo que usted debe hablar, uno debe hablar y decir. Y yo nunca había pensado en esto en esta manera, pero las misiones en México y el costo de tener una iglesia mexicana. Yo estoy interpretando eso de decir, no está hablando de una sola iglesia en México, pero está hablando de la iglesia universal, se llama, no sé, nacional, aquí en México. Y estamos hablando de todas las iglesias cristianas. Y el costo de tener una obra, la obra de Dios aquí en México. Y con cualquier situación así, sí hay un costo. La Biblia nos dice que debemos contar el costo antes de que empezamos en una obra. Y el precio aquí en México para algunas personas ha sido pesado, pero Dios ha hecho la obra. Y yo nomás quiero dejar con ustedes un pensamiento y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Cualquier obra misionera, sea en los Estados Unidos, en Alemania, en África, en China, en México, donde sea, cualquier obra misionera tiene 3 costos principales, 3 precios que tienen que figurar y saber que algo va a tener que ser pagado. Esas son las vidas de las personas que van, es el tiempo que usa para desarrollar la obra y es el dinero. Y usted pensaba que estábamos en un lugar santo donde no vamos a mencionar dinero, pero allí te va, porque la obra misionera cuesta dinero. Es un costo, es un precio que tenemos que pagar. Pero el primero que quiero tratar es el costo del tiempo. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad instantánea. Quieren todo inmediatamente. Tenemos microondas, hay papas instantáneos, hasta que hay frijoles instantáneos que, guácala, como dicen mis nietos, no sé, pero... Y tenemos computadoras. Yo he tenido una computadora de un tipo al otro por los últimos 15 años. Y cada vez que consigo uno nuevo, mis hijos ya me están diciendo de uno que es más grande y más memoria y más rápido que el que yo tengo. Nunca estoy al día, nunca. Así, no mamá, tú debes hacer. Yo dije, ay no, déjame en paz, que tengo algo de beneficio de mi pobre computadora antes de que tú me dices que ya necesito comprar otra, ni todavía he aprendido a usar esta y ya dicen que necesito otra. Pero así es la sociedad. Queremos carros rápido, queremos computadoras rápido, queremos que todo se desarrolle muy rápido. Y muchas veces pasamos esta mentalidad a la iglesia.
Queremos que las iglesias crezcan rápido, que si van a recibir al Señor, que lo hagan ya. Yo supe de una situación donde una persona en el centro de México, allí por donde estamos nosotros, tenía unos folletos explicando el plan de salvación, y él viajaba por la carretera. Era un americano, no se preocupa, él hacen cosas raras a veces así, pero estaba aventando estos folletos con el plan de salvación en la carretera mientras que él pasaba personas allí por la carretera. Y si ellos se paraban y recogían el folleto y lo leían, él los contaba como un convertido. ¿Usted cree? Pero es lo que algunas personas quieren saber. Les mando una ofrenda de $10 y quiero saber que 100 personas recibieron el Evangelio y recibieron a Cristo como resultado de esta ofrenda. Así somos. Queremos que todo pase ya. La idea de construir persona por persona en una congregación no cae bien en nuestra mentalidad. Ya voy a cerrar la boca, ya me estoy haciendo metiche, pero ni modo, ahí está, así está la situación. En nuestra vida, en lo financiero, por ejemplo, aceptamos el hecho de que duramos 20 años, 25 años para pagar la hipoteca de nuestra casa, y esto está bien, según la sociedad. Invertimos dinero en un quién sabe qué y sabemos que va a tener que estar allí por mucho tiempo para que vaya aumentando. Pero cuando llega a las cosas de Dios, queremos resultados instantáneos y así no pasa. Este joven que toca el piano aquí es muy buen pianista, de veras. Yo soy músico y yo digo que es buen pianista. Así que es oficial, ustedes... Él no lo aprendió de una semana a la otra. ¿Cuántos años estudió? Más que 20 años. ¿Ya ve? Pero ay, hermano, usted debe ir a un instituto de canción y aprender más rápido. No. Queremos todo ya. Pero cuando llegan a las cosas espirituales, Dios es Dios y Él desarrolla las cosas como Él quiere desarrollarlos. Gálatas 6:9 siempre ha sido uno de mis versos favoritos. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y no está en la escritura, pero le hago la pregunta: ¿y si desmayamos y dejamos de esperar en la provisión de Dios? ¿Qué va a pasar? No vamos a cegar, no vamos a recibir. Vamos a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo de Dios, cuando Él desarrolle las cosas como Él piensa que es tiempo. Cuando yo llegué a México, había estado en la escuela bíblica, como le dije, y usted sabe que en las escuelas bíblicas muchas veces nos hacen sentir que estamos tan llenos de poder y del Espíritu Santo y la presencia de Dios, que en un mes podemos convertir toda una ciudad y tener miles de personas. ¿A poco usted nunca ha encontrado con una situación así o lo ha pensado? Y yo tenía, mi esposo Jerry era hijo de misioneros y ya había vivido 5 años en México como niño. Y él sabía que así no era, pero él me dejó en mi imaginación y me dejaba pensarlo. Y yo pensaba que cuando llegábamos a Durango, México, la gente nos iba a estar esperando desesperadamente por el Evangelio y la palabra que queríamos darles, que iban a recibirnos con los brazos abiertos. Y en realidad pensamos que había tanto poder y Dios estaba con nosotros tan fuertemente que en 2 años íbamos a terminar lo que Dios quería hacer y ir a otra ciudad y levantar otra obra. Bueno, yo ya tengo 51 años viviendo en Durango y todavía no hay salida.
obviamente Dios ha hecho muchas cosas y sí ha abierto obras en muchos lugares, pero siempre hay algo más que necesitamos hacer en la obra de Dios. Yo quiero darles unos ejemplos de México, personas que yo conocí y conozco personalmente. El primero que yo quiero mencionar es Luis y Bret Hart. Ellos trabajaron con los tepehuanos en el estado de Durango. Pero después de 25 años de trabajar y vivieron con ellos y todo eso, había 5 convertidos. Pero allí era la semilla de la iglesia. Y después de ellos llegaron una pareja. ¿Quién fue que mencionó el Instituto Lingüística del Verano? O sea, estos hermanos, Tomás y Elizabeth Willett, quizás usted los conoce. Ellos fueron con los tepehuanos y ahí vivieron varios años también. Pero ellos duraron 15 años terminando la traducción del Nuevo Testamento al lenguaje de los tepehuanos. 15 años. Y este era nomás el Nuevo Testamento. Elizabeth me dijo que duraron otros años para tener como un resumen del Antiguo Testamento y luego lo tuvieron que revisar por otras cosas de puntuación, gramática y todo eso. Entre 20 y 25 años duraron para traducir una Biblia al lenguaje de los tepehuanos. 25 años. Este no es un trabajo de una semana a la otra. Los traductores tienen mi admiración increíble, porque es punto por coma, por exclamación, letra por letra. Yo doy gracias a Dios cada día de mi vida para los traductores, pero es un trabajo que es despacio. Pero por el hecho de que ellos estaban dispuestos a pasar este tiempo para que saliera la Biblia tepehuana en una manera que era muy entendible y fácil de entender, hoy en día, en el lugar donde no había ningún cristiano de ningún tipo, nunca habían oído la palabra de Dios, hoy en día, 50 años después, hay iglesias en el territorio de los tepehuanos, hay pastores tepehuanos y este año estamos abriendo una escuela bíblica en el lenguaje de los tepehuanos allí en la Sierra de Durango. Porque estas personas tomaron el tiempo de hacer lo más básico en traducir esta Biblia a ellos. Quiero contarles otra historia de los tepehuanos. Hace algunos años estuvimos en un campamento juvenil allí en Durango y en aquel entonces ya estaban viniendo varios de los tepehuanos de la sierra para compartir y una tarde hicieron un desfile de talentos o quién sabe qué, algunos cantaban y otros compartían y todo eso. Y yo entré después de que ya había empezado la actividad, pero los que estaban ahí enfrente eran 2 hermanos tepehuanos, hermanos carnales, tocando la guitarra y uno de ellos había trabajado por más que 15 años con los traductores que hicieron la Biblia en tepehuano. Y estaban cantando en tepehuano con sus guitarras en armonía, primera y segunda parte, y yo dije, ay, qué hermoso. Y sí era. Pero después de que terminaron estos jóvenes, subió mi hijo que estaba el encargado y él empezó a contar la historia de los tepehuanos como durante todos los siglos de su existencia en la sierra de Durango o donde sea donde estaban, nunca había ningún récord de ninguna música del grupo de los tepehuanos. No había música, ni cantitos, ni poemas de sus leyendas, ni aún había cantos para cantar a los bebés, para dormirlos. No había ningún tipo de música de ninguna parte de su historia con los tepehuanos. Pero cuando llegó el Evangelio, ahora no solamente hay
música, pero es música cristiana y está en su propio lenguaje, escrito por los mismos que han trabajado con la Biblia todos estos años. Así que yo creo que los últimos 50 años para los tepehuanos han sido históricos, ¿verdad? No han sido tiempos malgastados porque queremos que las cosas sean más rápido. Gracias a Dios para las personas que duraron años trabajando con ellos y ahora tienen música, tienen la palabra de Dios, tienen iglesias, tienen pastores, porque alguien pudo y estaba dispuesto a tomar el tiempo de ayudarlos. Hay tiempo, necesitamos tiempo. 150 años de obra misionera aquí en México, mucha oración y es mucho tiempo, pero es lo que hemos necesitado para traer y llegar al lugar donde hay una iglesia fuerte en México. Hay una iglesia que está empezando y en algunos lugares más que empezando a tomar su parte de la responsabilidad del evangelismo en el mundo. Mi esposo siempre tenía la idea, la filosofía de que los mexicanos son claves en alcanzar a los musulmanes y los árabes con la palabra de Dios. Y yo sí lo declaro en el nombre de Jesús. Dios está abriendo puertas y va a abrir más puertas. Y el mexicano es el que Dios va a usar para mandar a lugares así. También hay el costo del dinero. Requiere dinero. Pemex no le regala la gasolina simplemente porque tú estás haciendo un viaje a la sierra a predicar a un grupo indígena. A ellos no les importa. Si tú necesitas gasolina, tú tienes que pagar para la gasolina. La obra misionera cuesta más que el dinero que nos sobra. En otras palabras, no podemos suplir las necesidades de la obra misionera con el dinero que nos sobra después de que ya hemos hecho todo lo que queremos hacer. Y yo sé que estoy haciéndome muy metiche, pero tengo muchos años, número uno, he sido misionero por muchos años, he sido maestra, he tenido muchos alumnos y yo les digo a ellos la misma cosa, así que no es nada raro ni nuevo de todo eso. Pero demasiadas veces tenemos la idea de que es mi dinero, yo trabajé para este dinero y si ellos necesitan dinero, pues que vayan a conseguirlo en otro lugar. Mira cómo están silentes aquí. Ninguna risa, ni aplauso, ni amén, ni nada. Los fondos misioneros tienen que ser la prioridad en la vida de la iglesia. Y no solamente en la vida de la iglesia, sino en la vida de uno mismo. Usted recibe un dinero extra, tiene un aumento en su sueldo, recibes un aguinaldo, o Dios le prospera. ¿Qué hace con el dinero? No me contestes yo y usted contesta con Dios. Va y cambia su carro para uno de más moderno, una casa más grande, que ya ni siquiera puede pagar la luz porque es muy caro. O comprar un vestido nuevo. Yo estaba escuchando a unos de los alumnos ahí en Durango, en el Instituto Bíblico, y estaban hablando de esta misma cosa. ¿Qué van a hacer cuando iban a recibir un aguinaldo o algo así? Y una muchacha dijo, ay, me voy a comprar un vestido nuevo en Liverpool. Voy a ir y comprarme algo nuevo. Y la otra dijo, fíjese que yo creo que yo voy a abrirme una cuentita de ahorros en el banco. Y ahí estaba, y yo de repente dije, ¿no han pensado ninguno de ustedes quizás que necesitan dar una ofrenda especial con este dinero extra que tiene? Ni habíamos pensado de eso. Ay, válgame, pues sí, válgame. No vamos a hacer la obra que necesitamos hacer mientras que tratamos de hacerlo con dinero que nos sobra. Tiene que ser prioridad, tiene que ser presupuesto, tiene que ser directo. Gloria a Dios, es buena predicación, aunque ustedes no están diciendo amén, ni modo. Yo le voy a decir algo. Cuando estamos, ¿qué es la expresión en Monterrey? ¿Cómo se llaman?
Pero los de Monterrey no son codos, yo le digo, Yo conozco a muchos, yo no conozco a mexicanos codos. Pero usted decida. Cuando vea usted a una congregación donde no hay crecimiento, no hay movimiento, muchas veces, yo no digo siempre, yo digo que muchas veces es el resultado de no querer compartir con los demás necesitados lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esto cuenta con dinero, eso cuenta con personas. Yo he visto a iglesias que tienen a sus jóvenes y a sus pastores amarrados, que no quieren compartir con otras personas. Tuvimos una situación en una de nuestras iglesias. El muchacho que era el director de los jóvenes, una de las otras iglesias estaba pidiendo que fuera él allá para ayudarles con una obra que estaban haciendo. Y yo, mira, hágame el favor, yo dije a mi esposo, no podemos hacer eso. Necesitamos a Mario aquí en la ciudad con nosotros. Y Francisco me miró y él dijo, ¿tú sabes a quién te pareces hablando así? Pues sí. Y tuve que arrepentirme y soltamos a Mario para que fuera a ayudar en otra iglesia. Pero muchas veces las iglesias no experimentan crecimiento ni bendición porque están tan apretados con lo que Dios ya les ha dado. No quieren dar ofrenda de misioneros, no quieren dar ofrenda para los necesitados. Tenemos que tenerlo acá. Ya estoy siendo muy metiche, yo sé, pero ni modo. Es lo que el Señor está diciendo. Él lo dice en la Biblia. Que es, Él ama. Diga, Él ama al dador alegre. No el dador de mala cara, ni nada de eso. Él dijo, al dador alegre. Y usted cree que si Dios nos ama por nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana, ¿qué va a pasar? Él nos va a bendecir. Así que si usted quiere la bendición de Dios, ok, vamos a dejar eso, La tercera cosa que cuesta la obra misionera son vidas. Y este sí es más grave que dinero a un tiempo. No queremos enviar a los mejores a la obra misionera, los más inteligentes, los más con más talento. En la iglesia de mi papá en el estado de Georgia había una familia donde la hija sí era bastante inteligente, tenía honores por todos lados, pero ella había estado en la escuela bíblica en San Antonio por un rato y ella decidió que quiso hacer un viaje misionero. Y su papá ni siquiera le dio permiso de hacer el viaje y menos quedarse allí, porque mi hija es demasiado inteligente para malgastar su vida en la obra misionera. Yo he oído estas mismas palabras. Cuando mi hijo Marcos empezó a desarrollarse su don, es un don de Dios, de música, el pastor donde él estaba en ese domingo particular, le dijo, bueno, es buena idea que vayas a México y quedas allí unos 2 años para desarrollar tu talento y luego regresar a los Estados Unidos. Él no lo dijo, pero la idea es que aquí hay más dinero para algo así. Bueno, gracias a Dios Marcos no lo hizo. Él se quedó en Durango, trabajó con nosotros por muchos años y fue durante estos años que Dios desarrolló este talento. Debemos soltar a nuestras personas que están en el ministerio. Necesitamos, toda Latinoamérica tiene una población enorme de jóvenes y de niños. Necesitamos evangelistas, trabajadores de niños, de talentos, de mucha inteligencia. No están malgastando sus hijos, su inteligencia y sus talentos, si lo dedican a la obra de Dios. Es la manera de tener una bendición grande de Dios. Así que las vidas, y sí ha habido
sí ha habido muchas vidas, ha habido sangre que se ha derramado aquí en este país por el Evangelio. Yo conozco algunas de las historias del estado de Durango y no voy a tratar de presentarlos todos, pero hay mártires que han quemado en público allí en el estado de Durango. Los primeros misioneros que llegaron a Durango fueron metodistas hace 150 años, y estos hombres y mujeres eran fervientes con la palabra de Dios, y había veces cuando entraban en un pueblo más lejos un poco de la ciudad, que estaban apedreadas y tenían que regresar con huesos quebrados y daños y todo eso, por lo que la gente estaba en contra de la palabra de Dios. Hay choques. Mi esposo falleció allí en el estado de Zacatecas llevando el Evangelio. Yo no voy a decir que él fue martirizado porque no sabemos de seguro, pero había amenazas y había posibilidad. Pero él lo hizo, él y un hermano mexicano que murió con él. Lo hizo de todos modos porque es importante de llevar el Evangelio a todos los que no lo han conocido. No solamente las personas que han dado sus vidas en muerte, pero hay personas que han dado sus vidas en vida. Han pasado toda su vida dedicando su vida al expandir o hacer más grande el reino de Dios. 40, 50, 60 años siguen trabajando. Toda su vida ha sido para el Evangelio en Latinoamérica. Esas son vidas que han sido que ha sido invertido en la obra de Dios. Regresando un poco más a la historia, la bendición que fueron los Willet con la traducción de la Biblia al tepehuán. Nosotros, usted nunca ha investigado de dónde sacamos nuestra propia Biblia, la Reina Valera. Cuando yo llegué a México y yo vi la Reina Valera por primera vez, yo pensaba que era una reina que se llamaba Valera. Yo después supe que eran dos hombres, sacerdotes en la Iglesia Católica en España. Ellos tuvieron que huir de España por las amenazas y que venía en contra de ellos. Fueron a Ginebra, Suiza, otro fue a Inglaterra a pastorear un rato, pero duraron años y años y años sacando esta Biblia en la cual la iglesia evangélica está basada, porque es donde tenemos la palabra de Dios en nuestra propia lengua. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que estos hombres dieron sus vidas para estas traducciones? Amén, amén. Y cuando yo veo las etnias aquí en México que todavía no tienen nada de la palabra de Dios en su propia palabra o su propio lenguaje, yo no sé cómo entienden el mensaje del Evangelio. Es difícil no entender, aunque son bilingüales, y muchos no son bilingüales. Muchos no saben el español, solamente saben su propio dialecto y no tienen nada y tienen que escuchar que alguien le explica, no pueden leer nada. Es importante la obra. No, ¿dónde estaría la iglesia en México sin su Biblia? Esta es una cosa muy, muy importante. Y cuando usted ve, cuando nosotros vemos a todas estas cosas, el tiempo, las vidas que se han invertido, 150 años de obra misionera en México, y me hace recordar de Romanos capítulo 1, verso 14, donde el apóstol Pablo, explicando por qué él no había podido ir a Roma a visitarlos, y él dijo: a griego y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Les debo el Evangelio. No, pero él no dijo: yo soy gran hombre, yo soy una persona que quiero que todos reconozcan. Él dijo: no, yo soy deudor. ¿Y por qué Pablo sintió así? Porque él sabía que había personas que habían venido adelante de él. Había venido el mismo Señor Jesucristo y le había parado en el camino a Damasco, y por eso él dijo: yo debo el Evangelio a los que no han oído. Tenemos una duda
enorme, sí, deuda enorme con las personas que nos trajeron al Evangelio. Así que yo le estoy diciendo, yo no lo Warren, soy deudor. Usted es deudor. ¿Quién le trajo a usted el Evangelio? Yo leí un libro una vez que dijo, todos nosotros somos producto de alguna obra misionera. Y muchas personas no reconocen eso porque clasifican a un misionero como alguien que viene de otro lugar. No, yo debo mi posición en el Señor y mi conocimiento del Evangelio a familiares míos que por 100 años vivieron vidas buenas y en el camino. Mis abuelos eran pastores, no tenían una iglesia, pero cada domingo ellos movían sus muebles de su sala o de su cuarto más grande, quitaron las camas, quitaron todos los burós y pusieron bancas para que los hermanos que venían a reunirse a estudiar la Biblia pudieran estar ahí en la casa. Y no era un culto de 1 hora, 2 horas ni 3 horas, era todo el día. Ahí estaban los hermanos. Salían muchas veces, mi mamá me dijo que salían muchas veces bajo un árbol allí afuera. Y allí hicieron cultos de oración para un enfermo. Y la cosa es que no oraron y dijeron, pues Señor te bendiga. No, ellos se quedaron allí orando hasta que la persona recibió su sanidad. Si necesitaban hacerlo toda la noche, lo hacían. Dieron de comer a esas personas que vinieron. Esos fueron mis abuelos. Y luego mi papá también, mi mamá y papá eran pastores, vivieron la vida enfrente de nosotros, sus hijos. No eran una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Mi mamá y papá eran devotos, dedicados a la casa de Dios y a la palabra de Dios. Mi papá donó el terreno para la primera iglesia que él construyó, y él construyó la primera iglesia de su propia bolsa. Cuando tenemos este tipo de espíritu aquí en la iglesia mexicana, vamos a ver a la iglesia explotar. Vamos a ver que la gente no les importa cuánto cuesta ni qué tienen que hacer, porque Dios va a bendecirlos y van a ver a gente llegando a su palabra. Yo soy deudor a estos familiares. La única manera que yo puedo pagar la deuda que tengo a estos traductores, a John Wycliffe, quien murió porque él quiso traducir la Biblia en el inglés. Y usted piensa que el inglés estaba antes del español. No. Salieron todos al mismo tiempo, más o menos. La cosa es que somos deudores a las personas que nos dieron la palabra. Yo soy deudora a mis abuelos y a mi mamá y papá. Yo soy deudora a John Wycliffe por la Biblia en inglés. Yo soy deudora a los que vinieron y dieron su vida para el Evangelio durante todos los años de la Reforma y la Inquisición y todo eso. Sabemos eso de la historia. Somos deudores a esas personas que se mantuvieron fieles a la revelación y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy deudora a mis profesores en el Instituto Bíblico que me retaron tocante a la obra misionera. Yo nunca había oído ningún sermón de un misionero, nunca había oído ninguna palabra de español, nunca había conocido a un mexicano en toda mi vida, hasta que yo fui a San Antonio, Texas, para estudiar en una escuela bíblica chica, no acreditada, pero llena de la presencia y la palabra de Dios. Y allí conocí y empecé a ver, y yo debo mi llamamiento a esos profesores que me retaron y me mostraron su palabra. Y Dios me habló y usaron a ellos para traerme lo que era más del Evangelio. Soy deudor a cada uno de ellos. Y yo doy gracias a Dios por la influencia que ellos tuvieron en mi vida. Yo doy gracias a Dios por la influencia de Raúl y Luisa Hart, que fueron los primeros que fueron a los Tepehuanes en el estado de Durango, porque ellos me mostraron el valor de la paciencia,
25 años con 5 creyentes bautizados, pero ellos abrieron la puerta para este grupo. Y luego Tommy y Elizabeth Willett, yo soy deudor porque nosotros tenemos tepehuanos en nuestra congregación, tenemos iglesias en la sierra, porque estos hermanos hicieron este trabajo de la traducción. Soy deudor a cada una de estas personas. Dios, ayúdenos a reconocer que debemos lo que debemos a todo el mundo en cuanto a la palabra de Dios. La única manera que yo puedo pagar la deuda que tengo con mis abuelos y mis papás y mis maestros y los hermanos que han trabajado juntamente con nosotros es llevar el evangelio a otra persona. Es la única manera de liquidar esta deuda que tenemos. En Romanos capítulo 13, versos 7 al 8 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Muchos dicen que esto está hablando de dinero, y yo no dudo de que esto puede ser. Pero cuando uno tiene una deuda, como tenemos con los que nos trajeron el evangelio, está hablando de eso también. Y la Biblia nos dice que no debemos deber, que debemos pagar las deudas. Y nosotros tenemos una deuda del costo del evangelio aquí en México, el costo de las personas que nos trajeron el evangelio. Cada uno de ustedes tienen a alguien en mente ahorita quien le trajo por primera vez la palabra de Dios. La única manera que usted puede pagar la deuda para esta persona o este pastor es llevando el evangelio a los que no conocen a Cristo, igualmente como lo hicieron con usted. ¿Están de acuerdo? Amén. Todos debemos al Señor Jesucristo y no hay manera de pagar la deuda que tenemos con Él, únicamente viviendo como Él quiere que vivamos. No hay otra manera de hacer. La única manera. Muchas personas piensan, ay, es mucha responsabilidad, es mucha carga. Yo tuve un alumno una vez ahí en San Antonio que él luchaba contra esta idea de nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a todos los que no lo conocen, a Cristo. Y al fin yo le dije, ¿por qué te molesta tanto esta idea de que sí estamos responsables? Y él dijo, ay hermana, si esto es cierto, él dijo, la responsabilidad es enorme. Pues sí, exactamente, sí es enorme. Pero yo quiero decirle, no está pesada, no está pesada. Yo tengo toda mi vida en la iglesia, con mi mamá y papá, luego en la escuela bíblica, y cuando yo tenía, no le voy a decir cuántos años vine a México, porque luego usted va a sumar los números y va a saber cuántos años tengo, y eso no te toca saber. Así que no es secreto, algunas personas lo saben, pero no es algo que anuncio desde el púlpito, La cosa es que sí es una responsabilidad enorme, es una carga enorme. Pero como dijo este hermano cuando él estaba hablando de su situación ahí en Ecuador, yo quiero decirle, nunca está solo, nunca está solo. Cuando usted necesita comida para sus hijos, Dios está ahí. Yo había tiempos en estos años que yo era viuda la primera vez, cuando yo no tenía dinero para comprar mandado. Yo tenía una situación con las llantas de la camioneta que siempre estaban ponchando. Ustedes no tienen llantas que siempre se están ponchando, pero Dios siempre, y yo digo siempre, siempre suplió la necesidad. Cuando nuestros hijos eran adolescentes y estaban entrando en los años de rebelión, Dios suplió la necesidad. Mi esposo dijo, no vamos a preocuparnos de nuestros hijos porque nosotros y él estamos en pacto. Tenemos pacto. Mientras que estamos fieles a lo que él nos ha dicho, él va a encargar de nuestros hijos. Amén. Yo sí creo eso.
Mis 5 hijos están sirviendo a Dios. Los 9 hijos de mi mamá y papá están sirviendo a Dios. Y todos crecimos con escasez aquí, escasez. No puedes tener el último iPad como tu amigo lo tiene y todo eso. Ya tienen cosas que ni sé los nombres. Pero mis hijos no tenían estas cosas. Pero ni modo, salieron sanos de mente, salieron sanos de su cuerpo, de su salud. Están sirviendo a Dios y ahora no se preocupe de la carga ni la responsabilidad, porque tú no eres el vocero. Dios es el que se encarga de todo lo demás y Él va a suplir las necesidades. Porque Dios es un Dios fiel y la carga no es tuya, la carga es de Él. Él es el que hace todo lo que necesitamos para ser obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra, obedientes a la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos está diciendo, obedientes a la palabra de Dios. Él no está diciendo a todos que vayan a la selva, Él no está diciendo a todos que vayan al desierto, Él no está diciendo a todos que vayan a la Amazona. Pero si Dios te está diciendo eso, no te preocupes de cómo te va a cuidar Dios, porque Él te cuida. Amén, amén, amén. Ya pueden decir amén, ya es tiempo de que digan amén. No hay otra manera de pagar esta deuda. Sí cuesta vidas, dinero y tiempo, sí cuesta. Y muchas veces los pastores o predicadores o músicos quieren una plataforma más bien que un caminar con Cristo. Y yo puedo decir eso porque yo tengo hijos que están en la plataforma, pero hicieron su trabajo, su tarea antes que subieron. Pero yo no quiero ver al pueblo de Dios buscando la popularidad, buscando la fama, sino buscando a Dios, buscando la voluntad de Dios. Es lo que necesitamos. Y este es cuando Dios se encarga de todos. Si estás buscando tu voluntad, Él no se hace responsable. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, Él sí se hace responsable de todo. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá
de la web.